Hola y bienvenidos a PBZ. Antes de empezar con la primera parte de este análisis, déjenme ponerlos un poco en contexto, porque este video no salió de la nada, como la primera novela de Sao, sino que se viene gestando hace bastante tiempo, ya que para no estar escupiendo hacia arriba durante varios minutos, me tuve que fumar todo el material correspondiente. Sí, incluso las novelas, y no fue para nada grato. Pero el tema de todo esto era qué decir sobre Sword Art Online que no se haya dicho hasta ahora, porque a menos que hayas vivido los últimos 6 o 7 años enroscado dentro del termo del Mafuba, seguramente habrás escuchado hablar sobre la serie, o bien pudiste haberla visto en alguno de esos sitios de streaming legal como Kiss Anime o como era el otro, FLB cosa. Bueno, no importa. Pero para aquellos afortunados, o no, les cuento más o menos de qué va esto. Sword Art Online, conocido también por su acrónimo SAO, con el cual nos vamos a referir de ahora en más porque el nombre completo es fonéticamente muy impráctico, es una serie de novelas ligeras de corte fantasioso que se fueron adaptando a una serie de televisión dirigida hacia un público adolescente, con enfrentamientos solo a punta de espada en un mundo de realidad virtual muy moderno y ambicioso, donde los personajes quedan atrapados sin la posibilidad de salir o desloguearse hasta haber completado el juego, el cual consta de un castillo enorme que flota en el cielo con unos 100 pisos, cada uno con sus particularidades, sus paisajes y, por supuesto, un jefe custodiando el acceso al piso siguiente. Hasta ahí es una premisa bastante atractiva y refrescante quizás, ya que no había algo que le hiciera competencia directa en cuanto a similitudes o a la temática de gente jugando un MMO, puesto que el autor sacó su novela primero a principios de los 2000 en su web, casi a la par de .hack, que en realidad no sé si cuenta porque que estuvo en producción como unos 3 años, así que X. Y años más tarde se publicaron en papel. Sabemos que SAO, como un proyecto multimedia, arrasa en ventas y que es muy popular, pero que tiene su buena cantidad de detractores que por ahí se quedan con los problemas que surgen a primera vista y evitan tocar las cosas buenas y geniales que tiene esta gran historia. Porque sí, seguro que tiene cosas buenas. Ok, sí, SAO tiene cosas buenas. Más que nada son atributos periféricos o que están en un segundo plano y que hay que rasquetear un poco el barril para poder verlos. Pero tranquilos que las hay. Y de hecho es posible que el video transite por un camino sinuoso cargado de ambigüedades gracias a los méritos de Reiki Kawahara como escritor y no tanto por la calidad de su obra. Para empezar, existe como una especie de consenso universal acerca de que el anime es mirable hasta la mitad, después cae en un agujero enorme con hadas, el cual todo el mundo quiere olvidar, y una segunda temporada que, si bien no es como la primera parte de la temporada anterior, se deja ver y es entretenida. Esta idea es bastante acertada si consideramos que, en efecto, la serie, o la historia en sí del primer arco, tiene un gancho muy atractivo que encierra una temática actual, como lo es un juego de supervivencia que está ubicado en un mundo de fantasía, en donde los personajes llevan el peso de saber que si su HP o puntos de vida llegan a cero, mueren irremediablemente en el mundo real con el cerebro frito por las ondas que emite el casco de realidad virtual que tienen puesto. La historia además es fácil de seguir, dándole a la serie un triunfo y reconocimiento a nivel global que muy pocos títulos pueden saborear, disparando así muchos conceptos interesantes al aire y contando con el factor de renovación que no se exploraba desde los días de .hack. Entre esas cosas que a mi parecer se podrían rescatar, hay 3 puntos principales que me llamaron la atención. El Nerve Gear es este aparato re sci-fi que en esencia puede transportar a los jugadores a un mundo de realidad virtual mediante un sistema de inmersión completa usando las microondas que produce el aparato para manipular las ondas del cerebro y así recrear los 5 sentidos dentro del juego, desconectando a la persona de su cuerpo físico mientras se está viciando en el jueguito este. Esta idea me resulta muy interesante ya que, intencionalmente o no, plantea una dualidad de la mente y el cuerpo como cosas que se pueden separar fácilmente con un simple comando de voz y que tranquilamente se puede prestar a un debate filosófico. Ya sé que puede sonar hasta pretencioso, pero fíjense que es una de las varias cuestiones que se desprenden del Nerve Gear. Me refiero a la separación del cuerpo y la conciencia, tema que Kawahara desarrolla un poco mejor en la versión web de la novela, estableciendo que al morir dentro del juego, la persona queda en un estado vegetativo perpetuo al haber sido borrada la conciencia, en lugar de ser penalizados con la muerte física. Si bien no es algo que jamás hayamos presenciado
antes, rompe un poco con el esquema de otros títulos similares, donde la interfaz de usuario es pasada por alto o no le dan pelota, mientras que acá es el centro de todo, es el aparato futurista de moda, es lo que pone en riesgo la vida de los jugadores y es también el punto de partida de las posteriores versiones que se fueron ramificando a través de los arcos, usando como base el primer modelo del casco para crear el resto. Piensen que el concepto general de la inmersión completa recién ahora se puede estar viendo con los avances realizados en el campo de, por ejemplo, las computadoras cuánticas o una interfaz cerebral que funcione, y este tipo lo escribió hace casi 20 años y la historia comienza en el 2022. O sea, no será Asimov o Julio Verne, pero tuvo bastante puntería con las fechas. Uno de los usos hipotéticos de esta tecnología que se estudia a mediano y largo plazo es el de entrenar personas, como lo que ocurrió al empezar el segundo arco cuando Kirito regresó a su casa, habiendo aprendido a luchar usando la espada y adquiriendo habilidades como si hubiese practicado desde siempre. Recuerdo que cuando lo vi por primera vez me resultó bastante estúpido, como si quisieran darle el mismo tipo de características de persona invencible fuera del videojuego, cosa que también ocurre, pero cuando volví a verlo para hacer este bendito video me pareció una explicación que encajaba, ponele. Ya que esto, si bien de momento no es real, es algo verosímil que dicho aprendizaje se pueda llegar a concretar mediante una interfaz conectada directo al cerebro en un futuro cercano, entre otros usos como es el terapéutico que se le dio en uno de los arcos de la segunda temporada. Pero Shaban, el Nerd Gear tiene muchos errores y plot holes. No me importa, en la parte 2 sigo. Sí, por lo general se deja bien en claro en todo momento que Kirito es el protagonista, que todo lo puede y siempre va a salvar el día sin importar qué tan inmortal sea el enemigo de turno. Siempre va a contar con un truco escondido, pero eso no quita que existan otros personajes que tengan el valor de cargarse al muerto al hombro. De hecho, hay momentos en los cuales uno siente más empatía hacia los que rodean a Kirito y no tanto por él. O por lo menos ese es mi caso. Para empezar tenemos al pivote principal en quien se apoya nuestro protagonista. Asuna es básicamente Kirito con peluca y vestido, pero termina siendo un personaje más sólido que el mismo protagonista en muchos aspectos. O sea, dentro de los estándares de SAO, tampoco nos vayamos al carajo. Sobre todo en el carácter, en cómo actúa, demostrando cierta coherencia entre lo que dice y lo que hace, y que entre tanto altibajo a la larga consigue tener un desarrollo moderado. Su vida no pasa por su ombligo, al menos no tanto como Kirito, y podríamos ubicarla como la heroína que mantiene el equilibrio emocional dentro de la pareja. Detrás de Asuna y Kirito hay varios personajes recurrentes que, salvando las distancias de habilidades y presencia dentro de la trama, lograron cierta notoriedad que les valió el puesto de Soy secundario, pero tengo un vínculo lo suficientemente estable con el protagonista para entrar en el selecto grupo de personajes que no mueren. Obvio que tienen un nombre, pero si viste la serie y no te acordás una goma, es más probable que los reconozcas por cómo se ven y quizás también por lo que hicieron. Ellos son Klein, como el Comic Relief que no murió de casualidad. Silica, como el harem de Kirito parte 2. Aparte 1 es Asuna. El negro, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es buena onda y vende cosas y ocasionalmente aparece para pelear contra un jefe de piso. Lisbeth, como el harem de Kirito parte 3. Nadie sospecha que soy el admin.rar. Mi nombre está en el teclado. El harem de Kirito parte 4. O como le dicen en el barrio, el único incesto que cuenta es el que gana. Al margen de que Yui termina siendo más un descarado plot device que un personaje real y que Klein y el negro solo aparecen en situaciones específicas como ir a pelear contra un boss o cuando dicen ¡Hey, vayamos a comprar algo a lo del negro! Silica y Lisbeth son las que se llevaron un trato más generoso al integrarlas dentro de la historia en la segunda novela, que adapta sus apariciones en capítulos autoconclusivos y que las deja orbitando alrededor del pene de Kirito por el resto de sus vidas. Suja, qué nombre de mierda, parece que estoy diciendo su aguja. Suja, por su parte, además de disputarse con el resto del harem, el pene del protagonista siendo la hermanastra, toma el lugar que solía tener Asuna cuando ella no estaba ocupada siendo violada por tentáculos esperando ser rescatada por It's a me, Kirito. Una historia digna de Netflix. Pareciera que estoy hablando pestes de los secundarios, pero claro que no. Cumplen su rol con lo justo y algunos logran sacarse el dead flag que tenían pegada en la frente al comienzo cuando daba la impresión de que no durarían ni 5 capítulos, e intentan forjar una personalidad a partir de lo que tienen, lo cual es mucho decir considerando que el personaje principal
empieza con todo puesto y termina creciendo prácticamente nada. Cualidad que termina por ser, tristemente, un mérito a destacar, en mi humilde opinión. A pesar de eso, la mayoría, por no decir que todos, no generan un gran impacto, incluso teniendo alguna que otra aparición. Impacto que intentan crear artificialmente cuando quieren que te pongas a llorar como una perra, o para remarcar el hecho que el peligro está en todos lados. Por ejemplo, necesito que Kirito se sienta culpable y tenga un trasfondo trágico. ¿Necesitamos que exista un dilema sobre si matar a otros players en el mundo virtual se justifica? ¿Necesitamos crear una sensación de que hay un peligro inminente o una barrera de poder? No es que estos puntos sean algo especialmente malo, pero el hecho de que lo planteen de manera tan obvia le quita peso a las situaciones donde estas ocurren. El resto no brilla, pero cumple. Y sucede porque lo único que importa es la parejita principal, y te lo hacen saber cada vez que pueden. Me cuesta incluso defender este punto por Asuna, que supuestamente es el personaje femenino que debería permanecer con más relevancia por cómo te la presentan. Sin embargo, la convierten en la princesita Peach durante todo el arco de Halo y la rebajan a me pregunto qué estará haciendo mi amado Kirito en este otro juego. Mis poderes de heroína principal ya no surten efectos si estoy detrás de las cámaras. Durante todo el arco de Gun Gale Online. En palabras del propio Kawahara, Asuna era demasiado perfecta y haciendo equipo con Kirito era así como un poco broken la pareja. Así que quiso separarlos para darle un poquito de drama, pero se dio cuenta que se les fue la mano y quiso nuevamente remediarlo cuando escribió el arco de Mamu Rosario. Pero si me lo preguntan, creo que se acordaba un par de novelas tarde. En cuanto a este otro personaje, creo que debería ir en la segunda parte del video. Este es otro punto que trae bastante discordia, ya que nos tiran por la cara una adaptación que, por un lado, exceptuando algunos cambios menores como cortar por completo los monólogos internos de Kirito que lo transforman en un ser la mitad de odiable que en su contraparte animada, fue muy prolijo durante el primer arco, agregando una dinámica más fluida a una historia que difiere de las publicaciones impresas, específicamente las dos primeras novelas, las cuales tienen escenas donde el narrador, o sea Kirito, vive haciendo saltos temporales en la historia y que en la versión animada corrigen. Por ejemplo, en el primer capítulo del primer libro, Kirito aparece peleando contra un bicho random 2 años transcurridos dentro del juego. Esta escena en el anime no la vemos sino hasta el capítulo 9, donde estaría cronológicamente bien ubicado. Esto se repite no una ni dos, sino 3 reputísimas veces, sin contar un flashback en el arco de Gun Gale Online que remite a un hecho muy importante que sucedió en Aincrad, pero que en ese momento no parecía muy relevante. Por el otro lado, en el arco de las hadas, dejan un hueco bastante notorio cuando se comen el viaje a este lugar que no sé cómo mierda se pronuncia, de la cuarta novela, que si bien contiene más que nada una historia secundaria como las de Cílica y Lisbeth, nos perdemos de gran parte de la caracterización y el desarrollo de personajes que tanta falta le hacen a este tramo específico de la serie. Puntos extra por el apartado musical a cargo de Kajura Yuki, compositora legendaria de Oh Casualidad, también le puso el soundtrack a Punto Hakusai, y que para mí fue uno de los puntos más fuertes que impidieron que mi terapeuta tenga más trabajo. Es triste, pero SAO pudo ser más que una serie mediocre para pubertos que buscan identificarse con un personaje perfecto, y el hecho de que el autor se vea a sí mismo dentro de su historia le quita mucho valor, no por querer cumplir alguna fantasía, sino porque su personaje crea un desbalance tal que termina en medio de una grieta muy profunda entre lo que importa y lo que deja de importar. Pero eso adivinen, lo voy a dejar para la parte 2. ¿Qué es lo rescatable para ir cerrando? Y la puta madre es otra pregunta complicada que no debería estar haciéndome al final del video, pero bueno, ok. Si fuera por mí les digo que no vean un carajo ni lean las novelas porque lo que atrapa de SAO dura muy poco y el punto rescatable que de verdad muestra a Kawahara como alguien que realmente aprende de sus errores y logra su pico máximo de calidad narrativa como escritor, llega después de leerse 8 jodidas novelas, lo cual es una terrible cagada, pero nobleza obliga. El anime es entretenido si te gustan las temáticas que ya mencionamos, como los juegos online, los survivals, las peleitas con espadas, y si te importa lo suficiente los personajes, la historia o cómo está construido el mundo en general, quizás dejes pasar los interminables exposiciones de diálogos que no llegan a nada la mayoría de las veces. Ah, y por supuesto la rotura de Kirito. Lo mismo va para la segunda temporada, de la cual quizás hablemos en algún otro video, pero puedo decir que sigue una línea parecida a la anterior, solo que con el foco de atención redireccionada hacia otros lugares. Las novelas son muy salteables, yo diría hasta la sexta, que cubre el arco de Phantom Blood, de Phantom Ballet.
¡Oh! ¡Dio! Pero las que en serio son un disgusto de leer son las primeras dos, a menos que te atraiga como curiosidad leer los primeros pasos de Kawahara. Pero si no, existe un reboot muy necesario de Aincrad titulado SAO Progressive, que actualmente cuenta con 5 tomos y que reescribe las aventuras de Kirito y Asuna a través de los primeros pisos, y posiblemente del resto de Aincrad si el autor le da la existencia para hacer 1 o 2 pisos por novela, cosa que no creo que haga. Esta historia es bastante rescatable si tomamos en cuenta que ahora sí tenemos hechos cronológicamente bien ubicados y detalles de lo que fue ocurriendo entre los saltos temporales durante el juego, haciendo que el lector no se termine hundiendo en una puta laguna de flashbacks. Hay varias cosas para hablar de SAO más adelante, como la película Ordinal Scale y el próximo estreno de la tercera temporada que abarcaría el segmento de... Giro, ¿cómo mierda se pronuncia esto, por favor, la reconcha de la lora? Sword Art Online Alicization. Ok, bien, eso. Y puede que sea lo mejor que le pasó a la serie, puesto que Kawahara, ya habiéndose despegado de su pasado como escritor de fanfics, narra una historia que deja de lado la ya empalagosa relación de Kirito y Asuna, renueva el cast de personajes y le da un desarrollo más que bienvenido al protagonista. Pero eso se verá cuando la estrenen. Bueno, eso es todo, y ahí tienen en el primer comentario todos los links y... Estúpido Kirito que me da alergia.